A ver, estoy aquí en el UXF Markdown. Y es verdad que yo lo dejé aquí y no recuerdo en qué estado, porque la semana pasada fue un poquito loca. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a copiar el primer prompt que generé y lo voy a pegar en mi editor de prompts. Voy a cambiar de escena. Y yo creo una aplicación web llamada Markdown Notes. Esta es vieja. Esta es vieja, pero en realidad no es vieja. Está mal escrita porque puse Markdown y también dejé un Notes aquí. Que permita crear, bla, bla, bla. La aplicación debe tener las tres partes principales. Aquí sí hablo de tres partes principales. Vale. Columna principal, columna derecha. Le dejé tres partes, pero en realidad hablo de dos columnas. La principal, dividida en dos columnas. Lista de todas las notas guardadas, correcto. Cada nota mostrará su título. Bien. Debe tener un botón o icono para eliminarla. Ok, lo tiene. Entiendo que se borra. Correcto. Sí. Al hacer clic sobre una nota, su contenido debe cargarse en el editor de la derecha. Eso pasa cuando, por ejemplo, ahora le digo nueva nota y pongo nota de prueba. Escribo aquí un encabezado H1 y un texto, por ejemplo. Guardo y tal cual. ¿Qué más? Me estoy poniendo al día, como veis. En la columna derecha muestra dos secciones. Campo de texto para título de la nota. Ok. Editor de texto Markdown con todas las funciones básicas. Es más, voy a poner esto aquí. No. Cambiándola de pantalla no hago nada. Cambio de escena. Bueno, sí, cambio de escena. Me voy a Figma otra vez. La pongo por aquí. Vale. Y decía, tenemos el editor de campo de texto para poner el nombre de la nota y debajo el editor con una barra de funciones o herramientas que ponen los encabezados. Faltaría el H4 que suelo pedir. Negrita, cursiva, listas, enlaces, imágenes, citas, tachado, código. Está todo. Está prácticamente todo. No le había puesto tablas en el prompt, pero lo puso. Y si yo pinto una tabla, perfecto. Si quiero hacer una celda más, meterle más información en la celda primera, aquí genero una tercera columna. Perfecto. Listo. Está funcionando. Yo, por ejemplo, aquí le pongo una negrita. Las negritas, no, sí, estaba mal seleccionado el texto. A lo mejor esto se lo debería yo pedir y que lo corrija. Contenido. Si lo selecciono así, no lo hace bien. Pero claro, si selecciono correctamente, estos detallitos, la máquina no se los come. Sí. Y lo mismo con enlace, por ejemplo. A ver, selecciono tal cual con el espacio a la derecha. En este caso, a ver. En este caso lo coge bien. No se abre la modal todavía del link, pero lo coge bien.
Bien. Vale, lo dejo así. Guardo. Creo que esto estaba hecho con Supabase, sí. Pero no tiene sesión de usuario configurada todavía. Lo voy a probar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo recargo la pestaña de UXF Markdown, como esta información o esta nota la tiene metida en la base de datos, pues se le traerá. Generalmente esto yo lo hago en silencio, pero como me habéis pedido o les ha parecido bien que lo grabe, pues yo hablo, por si alguien lo ve después en diferido. Correcto, la nota se guarda en la base de datos, está funcionando bien. ¿Qué más? Ponía el prompt original. La interfaz debe ser... Ah, una cosa. Me falta una cosa. Debajo o al lado del editor debe haber una vista previa que muestre el contenido renderizado en HTML en tiempo real. Vale, lo estoy viendo. Y si le digo solo editor, oculta lo que es la vista previa. Bien. Eso lo tiene. La interfaz debe ser responsive. En pantallas pequeñas la barra lateral debe poder ocultarse o mostrarse con un botón. El contenido Markdown debe usar una tipografía monoespaciada. Correcto, lo hace. Los colores seguirán... Esto se lo inventó cuando yo le pedí a ChatGPT que genere el prompt. Los colores seguirán la regla del 60-30-10, blanco, fondo blanco 60%, gris medio 30% y azul suave 10% para acentos y botones. Conexión con Supabase. Conecta la aplicación a una base de datos de Supabase usando las variables bla 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 bla. Crea una tabla llamada no, ok. Acciones principales, ahora las voy a leer. Hola, Casmer, bienvenido o bienvenida. Casmer, yo creo que te conozco del otro canal, ¿verdad? Me suena tu nick. Pues eres la primera persona que está por aquí, me parece. Decía, más cositas. Acciones principales. Crear una nota, generar una nota vacía con título nueva nota y fecha actual. Perfecto. Guarda la nota. Actualiza o crea una nota nueva. Ok. Cargar notas, recupera todas las notas guardadas de Supabase. Lo ha hecho. Y las muestra en la barra lateral. Selecciona una nota y la carga en el editor. Lo hace. Eliminar una nota, la borra de Supabase y de la lista. Bien. La borró de la lista y cuando yo he generado esto por mi cuenta la otra vez, comprobé en el dashboard de Supabase que se borra también. Más cosas. Renderizado Markdown. Vale, sí, del otro canal. Pues como, no sé si me leíste o lo escuchaste, Casmer, esto lo voy a hacer mucho más tranquilo y es verdad que aunque hablo con vosotros, contigo en este caso, pues a lo mejor no voy a tener el ímpetu y la energía con los que hago los otros vídeos, porque aquí estoy como aprendiendo un poco más que en el otro canal y necesito ir un poquito más lento. Pero bueno, tú me puedes preguntar y comentar lo que quieras. Ponía algo más. Debe mostrar correctamente encabezados, textos en negrita y cursiva. El texto en negrita lo hemos visto que lo hace bien. Vamos a generar un texto en cursiva. Lo renderiza bien. Dijimos que los enlaces, aunque no abre la modal, también los hace bien. Perfecto. Citas. Esta es mi cita. Esta es mi cita. Selecciono. Cita. Aquí. Perfecto. Vamos a meter otro en el Ipsum. Enlaces, imágenes también. Imágenes también. Si, por ejemplo, le meto una imagen, meto otro en el Ipsum y le meto esta imagen, por ejemplo, vamos a buscar una imagen, la misma que utilicé, la puedo subir desde mi dispositivo, correcto, y uso la imagen que subí como cover de este vídeo.
es esta, le pongo mi texto alt y añado. Aquí tenía lo que hicimos en algún directo en otro canal, que es que ocultara el código base 64, que le añada como una especie de texto para reemplazar el espacio que ocupaba el base 64, renderiza bien la imagen, guardo, si recargo, aparecerá la nota, pincho y la recupera. Perfecto. ¿Qué más me falta probar? Bloques de código, pero esto ya también lo vimos, creo. Otro Lorem Ipsum, que sea un bloque de código. Este refresco habría que corregirlo. Bloque de código. Correcto. Aquí habría que pedirle que haga el wrap. Sí, que ajuste el código al ancho del contenedor. Se lo puedo pedir ahora. Y otra cosa, vamos a poner código inline. Por ejemplo, esto que sea código. No, esto estaba aquí. Era bloque de código. Esto. Perfecto. Guarda, lo hace bien. ¿Y qué más? Dije, falta el wrap en el bloque de código, que ahora se lo pido. Muestra un mensaje visual. Vale, me falta, antes de esto de experiencia de usuario, la lista la hacía bien. Lista 1, lista 2. No sé si ahora va a hacer la lista cuando seleccione las dos cadenas, pero se lo puedo pedir luego. Hace una, pero vamos a ver cómo la renderiza. Lo hace bien y puedo hacer lo mismo con una lista numerada. Lo hace bien. Bien, guardo. ¿Qué más me falta? Y ya termino con los formatos. Por lo pronto están ordenadas citas. Vale, está todo lo que... Me falta el H4. Bueno, vamos a pedirle el H4. Se lo pido en dos prompts. En un prompt, pero con dos cositas. Abro una nueva nota y le digo. Cuando renderices... renderices bloque, no, Juan, mi español, bloque de código, activa el wrap para que todo el código se vea bien en cualquier ancho de pantalla. Entiendo que lo va a coger. Vamos a ponerle que invitar esta palabra. Simplemente activa el wrap en el bloque de código para que se lea, para que se lea bien en cualquier ancho de pantalla. Y lo segundo que le voy a pedir es añade al toolbar el formato H4 y procura que se renderice, otra vez renderice, creo que es con C, en la vista previa. Y otra cosa que voy a hacer después de que haga esto, añadir aquí encabezados H1, H2, H3 y H4 cuando lo haga. Venga, le meto esto aquí. Copio, me voy a Figma Make, lo pego y que trabaje. En un rato me voy a ir a la UX Talk, falta todavía, tengo un rato largo aquí. En el correo electrónico que mandé ayer a la lista de correo, comenté que este UXF Markdown, todas las herramientas que estamos metiendo aquí,
las voy a implementar debidamente en la aplicación para generar portfolios UX. Puliendo bien la UX de este editor, vamos a tener un editor de detalles de proyecto, de páginas genéricas y de entradas de un blog, cuando el blog esté disponible, que nos permita meter cualquier tipo de contenido y que funcione bien. Ok, vamos a probar primero el tema del código con su wrap. Perfecto, lo hace bien. Le meto el roller en Ipsum. Genial. Bien, una cosa hecha, le metió el H4, pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a meter, este es un H2. Este temblor de aquí me vuelve loco, pero claro, lo está haciendo porque a medida que yo voy escribiendo, es como que se va actualizando todo, pero voy a ver si puedo solucionarlo. H2, esto es un H2. Vamos a poner aquí un encabezado H3. Este funcionaba porque lo vimos la otra vez, con su tamaño. Y aquí le vamos a poner la tabla debajo del H4. A ver ahora. Lo hizo. Sí, es de distinto tamaño. Vamos a asegurarnos, pero creo que sí. Completamente. Un H5 por ahora no le voy a pedir. Guardo esto. Hizo las dos cosas que le pedí. Perfecto. Más cositas. Voy a poner una tablita nueva porque así la puedo ver. Y vamos a hacer así. Celda. El mijita me llaman aquí. Lo que sí habría que decirle también a la vista previa es que cuando renderice los saltos de carro los deje espacio, pero bueno, es menor. Voy a intentar decirle que arregle el... ¿Cómo le puedo decir? Destello. A ver. Cuando el usuario edita el contenido de una nota, hemos dicho que la vista previa se debe actualizar en tiempo real. Esto es correcto. Pero hay un problema. Cuando las imágenes incrustadas en la vista previa generan un destello que ofrece una mala experiencia al usuario. Ajusta el código del proyecto para solucionarlo. Copio, me voy a Figma y lo pego. Si cambio de escena, estáis viendo que dice, voy a analizar el problema del destello en las imágenes y solucionarlo. Entiendo que si pone del destello, entendió lo que quería decirle. Perfecto, encontré el problema. El key del componente React Markdown incluye parte del... Bueno, está hablando un montón de cosas técnicas que ahora mismo no me entero. Con estos cambios, que se ve que ya hizo,
La vista previa se actualiza en tiempo real mientras el usuario escribe, pero las imágenes permanecen estables sin destellos ni recargas constantes, ofreciendo una experiencia de usuario mucho más fluida. Veamos. A ver, amiga y amigo. El destello es diferente. El destello es distinto, pero el cargando... esto es un problema. Si no lo sé solucionar, bueno, puedo siempre buscar documentación. Pero vamos a pedirle que lo revise otra vez porque sigue apareciendo el destello. El destello... Ahí en la caja de prompt. El destello sigue viéndose. Es distinto, pero el usuario sigue percibiendo que la imagen desaparece y vuelve a aparecer microsegundos después. Ajusta el código para arreglarlo o busca una UX alternativa para que la experiencia sea mejor. A ver qué se inventa. Bueno, a lo mejor yo le debería pedir una solución o una técnica, me animaría a decir, pero vamos a ver qué hace con eso. Se la pego y vemos. El problema del destello, bla, 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 bla. Voy a implementar una solución con debounce para actualizar la vista previa. Esto evitará que las imágenes se recarguen. Si hace eso, estaría bien. Constantemente mientras el usuario escribe. Vale, creo que el problema lo entendió. Las imágenes se recargan constantemente mientras el usuario escribe. Si lo soluciona, querrá decir que la explicación que le di de var funciona. Ok, nuevo estado, debounce, preview content. Resultado. Ahora el texto del preview se actualiza con un pequeño retraso de 300 milisegundos mientras el usuario escribe, pero las imágenes permanecen completamente estables sin ningún destello. Esta es la misma UX que usan editores. Esta es la misma UX que usan editores profesionales como GitHub, Visual Studio Code, Tipora, etc. A ver. Ok. Me parece que... No. Voy a recargar por si... pero no creo. No sé si no he guardado los encabezados renderizados, pero bueno, ya veremos. Sí, lo guardé. Vale, a ver, dije... A ver...
no está bien implementado. No está bien implementado. Se sigue viendo el destello de las imágenes. Si no lo corrige ahora, pues lo que hago es lo dejo para otro momento y continúo con otra cosa, porque todavía tengo tiempo. Vamos a ver. Voy a ir apuntando. Voy a ir apuntando lo que quiero en Notion, por ejemplo. Porque como esto no lo tengo preparado, no lo quiero mezclar con lo del otro canal, pero no importa, yo voy a hacer lo siguiente. Por lo pronto voy a poner una página que se llame UX2 Design Engineer Tareas 2025. Este es el D2DX. Ok. Y corregir. Vale, esto ya lo apunté aquí. Y a ver qué hace. Ahora veo el problema real. El componente Image with Fallback muestra un estado cargando cada vez que se monta, causando el destello. Voy a implementar un sistema de caché para evitar verificaciones repetidas. Ahora voy a optimizar aún más el componente para evitar el estado cargando cuando la imagen ya está en caché del navegador. Ahora voy a revertir el rebounce en Node Editor, ya que con el caché de imágenes debería funcionar mejor. Déjame probar una... Vale, hablando. Aquí está recargando todo. Ojito, a ver. Es verdad que está mejor, pero no. A ver qué hizo, qué me dice. Con estos cambios las imágenes permanecen visibles y estables mientras el usuario... Si le digo que sí, pero no. Es verdad que ahora... Mira. Es cierto. Ahora el destello es más lento, pero se sigue viendo. Revisa todo el código y haz los cambios necesarios para solucionarlo. Estoy pensando una cosa, más que hacer esto se lo voy a poner, pero estoy pensando una cosa, si me voy a ChatGPT, por ejemplo, me voy a ir a ChatGPT. Bueno, tengo el navegador abierto, pero con mi perfil de Figma Community. Me voy a ChatGPT, como digo, y le digo. A ver. Y le digo,
quiero pedirle a Figma Make que, voy a agrandarlo aquí, un momento, así lo veis más grande. Quiero pedirle a Figma Make que arregle un error que aparece en la vista previa de un editor de texto Markdown que estoy haciendo allí. El problema que tengo es que cuando el usuario escribe en el editor, la vista previa en tiempo real muestra un refresco o destello en las imágenes. ¿Cómo le pido a Figma Make que haga los ajustes necesarios para corregir este problema de UX? A ver, ¿qué me dice? He visto una notificación, pero vosotros no. No. Nada por aquí, ni por aquí. Perfecto, Juan. Para pedirle a Figma Make que solucione este problema, lo ideal es redactar un prompt técnico y claro describiendo qué ocurre, cuándo ocurre y qué comportamiento esperas. En este caso, el error tiene que ver con el re-render innecesario o flicker destello en la vista previa cuando el texto se actualiza, sobre todo en imágenes renderizadas dentro del contenido Markdown. Aquí te dejo un prompt exacto para que puedas copiar y pegar en Figma Make para que entienda el contexto y actúe sobre el proyecto. Corrige un problema de experiencia de usuario con esta aplicación. Cuando el usuario escribe en el área del editor, la vista previa en tiempo real se actualiza correctamente, pero las imágenes dentro del contenido Markdown parpadean o se refrescan completamente en cada pulsación de tecla. Ese detalle no se lo había dicho. Este comportamiento genera un destello visual molesto, flicker, y afecta la fluidez de la experiencia. Objetivo: optimiza la renderización de la vista previa para que el contenido se actualice sin provocar recarga visual en los elementos que no cambian. Específicamente, evita que las imágenes dentro del preview se vuelvan a renderizar en cada actualización de texto. Implementa un sistema de debounce, algo de lo que usó, o throttle, no sé cómo se pronuncia, para las actualizaciones de la vista previa, de modo que solo se refresque después de un pequeño intervalo, por ejemplo de 300 milisegundos. A lo mejor esto es lo que hizo, tras dejar de escribir. Mantén la sincronización entre editor y preview en tiempo real, pero de manera fluida sin parpadeos. Asegúrate de que las imágenes se mantengan estables reutilizando los elementos DOM cuando el contenido no cambia. Comportamiento esperado. Al escribir en el editor, la vista previa debe actualizar el texto Markdown sin ningún destello ni recarga visible de imágenes. Las imágenes deben permanecer en su lugar sin perder su caché ni volver a cargarse en cada cambio de texto. ¿Quieres que prepare una versión extendida de prompt con sugerencias técnicas internas? No. Me voy a copiar esto. Me voy a ir a Figma y lo voy a pegar. No, aquí. A ver si esta ayuda que le pedí a ChatGPT me da un buen resultado en Figma Make. Del debounce ya había dicho algo aquí en el hilo. De los 300 milisegundos también, pero voy a implementar una solución robusta con debounce para eliminar completamente el parpadeo de imágenes. El enfoque será actualizar la vista previa solo después de que el usuario deje de escribir por 300 milisegundos.
a bote pronto, si no lo arregla, lo que sí puedo decir es, lo que sí puedo hacer, hasta que se me ocurra o encuentre una manera mejor, es yo editar tranquilamente, tener una ventana de vista previa, pero que no se actualice en tiempo real, hasta que encuentre una solución. Cada vez que quiero, yo voy escribiendo, bueno, como cuando escribo en un Obsidian o en un Ulises de macOS, aunque yo no lo uso. Escribía tal cual el código y si pulsaba un botón se abría un panel o se veía la vista previa en una ventana nueva. No sería un problema ese, la verdad. Y así lo soluciono, entre comillas, mientras tanto. A ver si con la tengo dudas, ¿eh? La duda que tengo es si, vale, le puse el prompt que hizo ChatGPT, pero a ver si hace lo mismo. O si lo soluciona a medias. Vamos a ver. Esto sigue pensando. Ok. Estoy acostumbrado a estar de pie. Se recarga. Veamos. Ya esto me dice que no. Vale. Esperas los 300 milisegundos, pero lo hace. Lo hizo la primera vez. Pero a veces no. No sé si no termino de entender el... Vamos a hacer lo siguiente. No. Como digo, hoy por hoy no me convence. Entonces, yo guardo. Todavía tengo un ratito para la UX Talk. Entonces, me voy a ir al prompt y voy a decirle lo siguiente. Le voy a decir que voy a ir un momento a Figma para explicarlo. Mi razonamiento, mis pensamientos. Yo ahora quiero que el editor siga viéndose así, tal cual. Y quiero tener un botón para ver la vista previa, pero cuando vea la vista previa, ahora mismo en esta versión, quiero evitar que el usuario edite. Entonces, le voy a decir que el botón de vista previa lo mueva al toolbar y lo ajuste a la derecha. Y que cuando se esté viendo la vista previa, en el mismo espacio donde está el editor, el botón que
que aparezca aquí a la derecha sea, ya buscaré un copy, pero por ejemplo, volver al editor o ver editor o algo así. Entonces, prompt. Y le digo. Cuando hago esto, no pasa nada, ¿no? Vale. Hagamos un cambio en la interfaz y la UX de la app. Mueve el botón vista previa al toolbar y ajustalo al margin right. Se lo voy a poner para que quede separado de todos los formatos Markdown. Eso es lo primero. Cuando el usuario pinche el botón vista previa, cuando el usuario pinche el botón vista previa, verá todo el contenido renderizado cuando el usuario pinche el botón vista previa, el bloque del editor se convertirá, el bloque del editor mostrará todo el contenido renderizado. Y el botón vista previa cambiará por un botón con copy, volver al editor, o más fácil, ahora mismo, ver editor. Cuando el usuario pinche en el botón ver editor, la vista previa se cambiará por el editor Markdown. Me vale a mí ahora mismo. Me vuelvo a Figma y se lo pido. A ver. Mientras tanto, voy a escribir en el Notion algunas tareas más. Crear modales. Crear modal de inserción o para insertar un enlace. Hay varias cosas. Revisar modal para insertar una imagen, porque ya está creado. Mejorar la experiencia cuando el usuario selecciona un texto en el editor y aplica un formato. Para evitar
que se seleccione un carácter vacío al final de la cadena de texto. De esta forma solucionaría el problema que hemos tenido hoy cuando seleccionaba con doble clic un texto y aplicaba una negrita y no se quedaba bien. Esto sigue trabajando, así que yo puedo seguir escribiendo. Más cositas, más cositas. Más cositas después porque ya terminó y ha hecho algo esto. Bueno, en principio ya, a ver. Ok, vamos bien, me entendió. Por lo pronto, lo de la vista previa lo entendió aquí, perfecto. Si yo ahora pincho vista previa, ok, vale, lo hace bien, lo hace a lo bestia, pero lo hace bien, porque es un texto que se ajusta al ancho, sin problema. Ver editor, bien, me gusta. A lo mejor el icono del editor hay que cambiarlo por una... o volver a la edición o algo así. Porque, bueno, los iconos hay, sí, habrá que cambiarlos. Pero bueno, bien, bien. Y evidentemente aquí me da igual porque yo escribo cosas. Voy escribiendo cosas, selecciono, pongo la negrita donde... Aquí, ¿no? A ver, la selección, vale, es la selección de una palabra tras que no tenga un punto. Bueno, no. Venga, si le doy vista previa, perfecto, está funcionando. Es verdad que aquí sigue siendo como se recarga, pero bueno, eso a lo mejor se lo puedo pedir que lo corrija. Por lo pronto va bien. Guardo, salgo de la edición y le voy a decir lo siguiente. Prompt. Quiero, así como quiero que la vista previa quede centrada, me interesa tener la posibilidad de... Claro, porque yo dije, quiero ver centrada la vista previa. Perfecto. Pero cuando vuelvo al editor, es verdad que lo tengo aquí en full width y esto es código, pero es cierto que en el día a día, personalmente yo, cuando me pongo a escribir en Markdown, que lo hago sobre todo mucho para los blogs, cuando uso Obsidian o antes usaba Ulises, es cierto que el editor le pedía que el contenido esté centrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en el toolbar le puedo decir que me permita mostrar tanto el editor como la vista previa con un ancho fijo. Entonces se lo voy a pedir antes de hacer otra cosa. Añade en el toolbar la opción de mostrar el editor y la vista previa con un ancho fijo. A ver, añade en el toolbar la opción de mostrar el editor y la vista previa con un ancho fijo. Se entiende que es una opción, que la del ancho completo, por las dudas, el usuario siempre podrá volver a ver el ancho completo. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? Me voy a Figma, se lo pego. Tomás, sabes que, como he puesto en Discord,
hoy se me ocurrió iniciar la sesión sin hacer las verificaciones correspondientes en el canal. Pues cuando conecté todo para hacerlo, bueno, viene tranquilito. Va a salir, las cosas que le hemos pedido lo ha hecho todo. Bueno, que le he pedido, lo ha hecho todo, pero hay una que no terminó de hacer bien, aunque la corrigió un poco, y es que cuando teníamos la vista previa abierta y cuando ocupaba la mitad de la pantalla, lo que pasaba es que cuando yo estaba escribiendo, como la vista previa era en tiempo real, había un destello o un flicker de la imagen con cada letra que escribía. Le fui pidiendo, incluso con ayuda de ChatGPT, a que lo solucione. Encontró soluciones, pero que no terminaban de ser buenas. Entonces pensé solo, para esta versión voy a decirle que la vista previa la muestre ocupando todo el ancho del editor y que para que el usuario vuelva al editor, pues pinche en ver editor. Pero claro, cuando lo hice, que está solucionado y lo hizo bien, vi que estaba todo al ancho completo, cosa que me parecía bien porque es lo natural. Pero es cierto que decía, no sé si lo escuchaste, lo alcanzaste a escuchar, que cuando yo estoy escribiendo ahora en Obsidian, por ejemplo, Markdown, aunque tengo la posibilidad de escribir al ancho completo, siempre me gusta escribir Markdown con sus códigos en un ancho fijo, porque me ordena un poco mejor. Es decir, leo un poco mejor, no tengo que estar escaneando toda la pantalla. Entonces le dije que ahora añada en el toolbar una opción de, ahí está, editor, aquí no sé si me entendió bien. Claro, aquí vuelve a lo mismo de antes. Vas a ver ahora mismo el problema. ¿O no? Ojo que no. Ahora no. Sí. Esta es la solución que encontró. No destella tanto, pero cuando dejo de escribir y pasan 300 milisegundos, la máquina sola ha hecho el refresco. No me termina de convencer, pero a ver, ¿esto qué es? Ah, vale, que tiene... No, bueno, momento. Sigo teniendo la vista previa. Esto, le voy a decir que lo quite. Guardo. Le voy a decir... Has creado un botón para que el usuario pueda ver el editor y la vista previa al mismo tiempo. Mientras no puedas solucionar el flicker de la imagen, ocúltalo. A ver si se enoja o qué. Vamos a ver cómo voy de tiempo. 10 minutos para la UX Talk. Creo que me voy a ir ya después de esto. Seguramente estará haciendo lectura de las modificaciones y apenas haces una, refleja la vista previa sin guardar las modificaciones. No sé si pasa eso. Si te miras la parte anterior del directo ahí yo fui leyendo lo que me decía y a las conclusiones que la máquina va llegando. Y creo que no era eso. Pero, mientras tanto, la solución que le he pedido... Lo que pasa es que lo que no hizo... Yo le hablé de un ancho fijo. Y cuando yo le pedí el ancho fijo, tanto del editor como de la vista previa, la máquina unió, es decir, generó el botón de las dos cosas al mismo tiempo. Y no es lo que quiero ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver qué hace. A ver. Vale, aquí está bien. Lo que pasa es que todavía no tengo la opción
de ver esto con ancho completo. No pasa nada. Simplemente para ver, para confirmar qué pasa en responsive. Es verdad que el responsive no estaba fino, no. Pero esta parte sí. Vale. Bueno, doy por concluido este directo inaugural en este nuevo canal y vuelvo en algún momento. Gracias.